Saludos y bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con este extraño cuarto libro del Pentateuco. Números, capítulo 8. Aarón enciende las lámparas. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Cuando parecía que sobre esta fórmula ya no podía decir nada nuevo, resulta que a costa de repetirse durante más de 2 libros enteros, me doy cuenta de que esta es, en todo caso, la máxima prueba de la existencia de este Dios encontrada aquí en la Biblia, al menos la más reiterada. Esta pequeña frase que justifica al autor de este libro para poder autoproclamarse Dios Todopoderoso. Habla a Aarón y dile: cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Pues a ver dónde nos encontramos ahora mismo, porque en el capítulo pasado nos dejó allí donde nos había dejado en el Éxodo ya, al pie del monte Sinaí, en el día 1 de la inauguración de esta nueva nación, el pueblo de Israel. Aquí parece que nos vuelve aún más atrás cuando aún no se ha montado esa lámpara, ese candelabro. Y así lo hizo Aarón. Hacia la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Ahora, en cambio, parece que estamos en ese preciso instante en que se monta el candelabro por primera vez. Recuerdo que el Éxodo finalizó con la inauguración del tabernáculo, ya estaba completamente montado. Y esta era la hechura del candelabro, de oro macizo, incluido su base hasta sus flores, labrado a cincel. Según la visión que Yahvé había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro. En este caso, Moisés es Charlton Heston, Faraón, Dios en la tierra. Él ordena. Para justificar que sus deseos son indiscutibles, los deriva a los deseos de un Dios superior, al cual él mismo encarna. Su imaginación no la hace suya, sino divina. Eso es lo que creo que significa aquí esta visión. Por otro lado, para el que no nos haya acompañado en su momento, para aquellos que quieran recordar cómo era este candelabro, podéis buscar en la lista de vídeos del Éxodo los referentes a este diseño del mobiliario, creo que se llamaba, del tabernáculo. Me disculparéis que no lo haga yo por vosotros, porque creo que así reafirmo mi intención de buscar solamente en este texto la existencia de Dios. Consagración de los levitas. Bien, por lo menos es un alivio, como decía antes, que no haya vuelto a contarnos y describirnos cada uno de los utensilios del tabernáculo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: de nuevo la palabra de Dios a Faraón: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Este es deseo de Dios, que los levitas, una de las tribus de Israel, sea tratada de un modo distinto a las demás. Veamos en qué consiste esta purificación. Para purificarlos harás con ellos así: rociarás sobre ellos el agua de la expiación, y ellos harán pasar la navaja por todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y así se purificarán. Con esta acción superpoderosa al alcance único de un Dios omnipotente, estos se convierten en hombres sagrados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Estas órdenes las está recibiendo Aarón, el sumo sacerdote, en su primera acción como tal en este día inaugural de la nación. Después aproximarás a los levitas delante de la tienda de reunión y harás que se congregue toda la asamblea de los hijos de Israel. Aquí entiendo que los levitas serán recibidos en la entrada de este recinto sagrado, aunque no creo que accedan al interior. La asamblea que se congrega no es el pueblo debe estar de pie fuera de sus tiendas, firmes mirando a este recinto sagrado hasta que finalice toda la ceremonia. Esto no es una opinión, sino que lo leímos ya en el Éxodo también.
Y harás que los levitas se aproximen delante de Yahvé, y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Ahí, en esa entrada del recinto sagrado, los hijos de Israel, sus representantes, los 12 patriarcas, aceptan con este gesto someterse como súbditos a esta tribu privilegiada de los levitas. Aarón presentará entonces a los levitas delante de Yahvé como ofrenda mecida de los hijos de Israel para que cumplan el servicio de Yahvé. Fijaos que al final en este texto sagrado lo que constará en este libro de registros es que los levitas son privilegiados porque las demás tribus los presentan como ofrenda. Nadie jamás durante toda la eternidad podrá ponerse en contra de los privilegios de esta tribu, porque fue voluntariamente ofrecida por todas las demás. O sea que estos privilegios no se los da Faraón, sino que se los dan los demás patriarcas. Esto es lo que constará. Luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto a Yahvé para hacer expiación a favor de los levitas. Este es el nuevo estrato que se sitúa por debajo de los hijos de Aarón, de los sacerdotes. Los levitas no son religiosos, son sirvientes, aunque para servir a Yahvé, como es lógico, deben ser inmaculados. De ahí estos sacrificios de expiación y pecado. Después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida a Yahvé. Y fijaos ahora qué curioso a quién se dirige este versículo. Dice, mantendrás en pie a estos ante Aarón y sus hijos. Por lo tanto, no le está hablando a Aarón. Así que el que oficia este último acto es el mismo Moisés, Charlton Heston, Faraón. Todo el pueblo está en pie delante de sus tiendas. Todos serán testigos de haber visto a un Dios que no volverán a ver jamás. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán para mí. Fijaos lo retorcido de este deseo directo de Dios Yahvé. Él ordena, pero al final resultan ser los demás patriarcas quienes ofrecen voluntariamente. Habiendo leído todo lo anterior a este versículo, desde el principio podemos hacernos una idea de qué supondría ponerse en contra de este deseo de Dios. Así que estos levitas, sin oposición, pasan a ser propiedad de Yahvé. Después de esto, cuando los hayas purificado y presentado como ofrenda mecida, los levitas entrarán para cumplir el servicio de la tienda de reunión. Ya son suyos, ahora deben servirle. Veamos si nos aclara qué tipo de servicio deben hacer los levitas durante toda la eternidad. Porque los levitas están enteramente dedicados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en sustitución de todo el que abre matriz, es decir, de todo primogénito entre los hijos de Israel. Pues ya tenemos el precio a oponerse a este deseo de Dios, a este privilegio de los levitas. Un privilegio que para los que hayan leído el Éxodo con nosotros o por cuenta propia, sabemos que viene de una matanza. Oponerse a que esta tribu de asesinos sea privilegiada significa que tu primogénito debe morir. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, y desde el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Santificar, atender el deseo absoluto de Yahvé. Todos los primogénitos están santificados a él, todos le pertenecen, todos deben morir, ser sacrificados. Eso es lo que hicieron con los primogénitos egipcios, sean hombres o animales. Todos deben morir. Los únicos eximidos de esto son los suyos. Pero esto no es gratuito, es a cambio de ofrecer el brazo armado de los más violentos de entre ellos.
pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Aquí, en este libro de registros, así queda certificado. Y de entre los hijos de Israel he entregado a los levitas como dones para Aarón y sus hijos, para que sirvan en la obra de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y hagan expiación a favor de los hijos de Israel. Así no les sobrevendrá plaga a los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. La plaga a que se refiere es a la plaga de los primogénitos, a la muerte de ellos. Así que el pueblo debe estar agradecido a este sacrificio de esta tribu al servicio del privilegio. Entonces Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Fijaos cómo cierra este versículo. El que ha hecho posible esto es el Israel mismo, el pueblo, el deseo de ellos. Dios solo los acepta como ofrenda. Claro que en cambio de no ser ofrecidos, morirán todos sus primogénitos. Y los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda mecida ante Yahvé, e hizo Aarón expiación a favor de ellos para purificarlos. Aquí vemos un poco la foto de esta ceremonia. Después de esto, los levitas entraron a oficiar su servicio en la tienda de reunión ante Aarón y sus hijos. Tal como Yahvé había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y aquí sí que tenemos por primera vez la certeza de quién más puede entrar en este recinto sagrado: los levitas. Fijaos de qué manera más curiosa se va estructurando esta nueva sociedad. Dios, aquí llamado Yahvé, Faraón, aquí llamado Moisés, el sumo sacerdote, aquí llamado Aarón, los sacerdotes, aquí llamados los hijos de Aarón, y estos levitas que aún no sabemos si también son acólitos o algo religioso o simplemente siervos del templo. Veamos si nos lo aclara. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: y Dios le dijo a Faraón: esto es lo concerniente a los levitas. De edad de 25 años arriba entrará a prestar servicio en la tienda de reunión. Pues esta será la edad en que deberán ser ofrecidos al templo. Entiendo que mediante el mismo ritual que nos acaba de describir de la asamblea de Israel. Y a los 50 años se retirará de prestar servicio en la obra y nunca más servirá. Bien, pues aquí hay un servicio exacto de 25 años. Sin embargo, podrá ministrar con sus hermanos en la tienda de reunión para hacer guardia, mas no podrá servir en la obra. Así harás con los levitas en cuanto a sus guardias. Pues ahora sí que parece que si interpretamos literalmente que nos dice este versículo, nos aclara quiénes son los levitas y tiene toda la lógica viniendo de donde dijimos antes. Estos, los más salvajes de entre la tribu de Israel, los que han demostrado no tener ningún reparo en matar a hermanos, padres o hijos, serán los que formen durante 25 años la guardia personal de Faraón. Así queda aquí registrado y firmado por Dios. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un saludo.